Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy a esta conferencia. Vamos a dar espera de unos 5 minuticos para que se terminen de conectar las personas que están diligenciando su formulario. Mientras tanto, nos van saludando. Enseguida nos presentamos completamente. Nos vamos saludando y nos pueden ir contando, por favor, a través del chat de dónde nos visitan, de dónde hacen presencia, qué profesiones tienen. Si nos pueden contar, por favor, a través del chat, les agradecemos. Perú, Universidad Nacional Agraria La Molina. Bienvenido, Marcelo. ¿De dónde más tenemos presencia? Estudiante de Ingeniería de Alimentos, Universidad del Valle. Danila Díaz, bienvenida. Sandra Patricia, docente, Universidad Javeriana de Cali. Bienvenida. Desde Perú, William Brian Gallardo. Bienvenido, William. Estudiante de Ingeniería de Alimentos de Pamplona, Omar Alfonso, bienvenido. Gisela, nuestra querida Gisela, de Montería, Córdoba, bienvenida. Estudiante de Ingeniería de Alimentos desde Cúcuta, Universidad de Pamplona, Sara Castro, también bienvenida. Angie Urquizo, también estudiante de Tecnología en Procesamiento de Alimentos. Bienvenida, Angie. Licenciado en Gastronomía e Industria Alimentaria, William. Bienvenido, William. Vemos presencia por acá de diferentes partes de, no solo a nivel nacional, pues aquí en la ciudad, sino también del mundo. Gracias por estar presente y bueno, por asistir siempre a los eventos que estamos programando desde la Corporación Universitaria Lasallista y los programas en el área de alimentos. También tenemos desde el eje cafetero, Wiben, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, pero bienvenido. Ingeniero de alimentos. Ingeniera de alimentos, María Acosta. Bueno, creería que es María Antonia Acosta. Si es María Antonia, bienvenida. Nuestra María Antonia que conocemos, egresada de Ingeniería de Alimentos de nuestra institución, y si no, pues también te damos la bienvenida, María. John Morales, estudiante de Nutrición y Dietética de la Escuela Nacional del Deporte de Cali. Bienvenido, John. Adolfo Gómez, ingeniero agroindustrial, ¿sí? Putumayo, bienvenido. Paula Giraldo, ingeniera de alimentos de Manizales, bienvenida. Creo que también estuviste ayer, me parece, haber visto ese nombre también ayer. Qué rico que nos puedas acompañar hoy también. Liliana García, ingeniera de alimentos lasallista, bienvenida, Liliana, maravilloso ver lasallista. Dice María Antonia que sí es esa. Bienvenida, María. Juan José Mosquera Ruiz, ingeniero de alimentos, magíster en nutrición de la Universidad de Antioquia, bienvenido. Qué bien, gracias por este espacio que se está regalando para actualizarse en formación y para recibir una conferencia de muy buena calidad. Vamos a esperar un minutico más, que se nos una un poquito más de personas que están diligenciando el formulario y para que demos entonces inicio a esta conferencia. Si estás por aquí, Alexis, para saludarnos, adelante. No sé si ya tienes mejor conexión. Hola Ana, creo que sí. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Qué bueno tenerlos aquí, qué bueno que hagan parte de nuestro ciclo de conferencias en la industria alimentaria. Hoy estamos entonces con la tercera charla de este ciclo que tuvimos en esta ocasión de edulcorantes no calóricos, tendencias y consideraciones tecnológicas. Ya vamos a esperar entonces
un minuto más para dar inicio. Aprovecho para las personas que se han conectado a última hora para que nos cuenten desde dónde se conectan. Desde dónde nos acompañan de manera virtual en esta tarde. Alexis, mira que tenemos presencia desde México, desde Arequipa, Perú, de Guarne, Antioquia, de Bolivia. Sí, Ana. Diana Arteaga, ingeniera de alimentos, lasallista, bienvenida, Diana. Y Walter Hernández, desde Bogotá. Nos aprovechamos, Ana, de la tecnología para acercar distancias, para llegar a muchísimas personas en Latinoamérica y también aquí en Colombia. Ya vamos entonces a iniciar, Ana, para que presentes a nuestro conferencista, nuestro invitado tan especial, que es de la casa, para que le des la bienvenida y así ser pues, respetuosos con las personas que llegaron a tiempo. Correcto. Entonces, a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, en la finalización, digamos que de este ciclo de conferencias en el que hemos planteado unas charlas bastante interesantes a propósito de la celebración del Día Mundial de la Alimentación que se realizó el 16 de este mes, el 16 de octubre. Desde los programas en el área de alimentos, pues se propusieron algunas charlas en esta línea. Y pues hoy vamos a cerrar con esta tan importante que nos convoca, edulcorantes no calóricos, tendencias y consideraciones tecnológicas. Nos acompaña para esta conferencia, como le decía Alexis, un profesor de la casa, ingeniero de alimentos, egresado de nuestra institución, de la Corporación Universitaria Lasallista, magíster en nutrición y alimentos con énfasis en alimentación saludable y candidato a doctor en biociencias. Bueno, ya defendió, ya está solamente a la espera de su título. Amplio recorrido en investigación básica y aplicada al sector de la alimentación y la nutrición. El profe Mauricio también es experto en consejería para desarrollo de productos y cuenta con una reconocida experiencia como docente e investigador universitario en pre y posgrado y un fuerte conocimiento en ingredientes y materias primas para todos los sectores de la industria alimentaria. Actualmente, el profe Mauricio se desempeña como director técnico en YPF, que es la empresa de ingredientes y productos funcionales. Es adicionalmente, en este momento, en este semestre 2022, docente de 2 asignaturas de nuestra especialización en alimentación y nutrición, y de nuestros posgrados, porque tenemos especialización, y también maestría en innovación alimentaria y nutrición. Es docente actual de 2 asignaturas, bases fisiológicas y bioquímicas de la nutrición, y también de la asignatura ingredientes funcionales. Al profe Mauricio le damos la más cordial bienvenida y agradecemos haber dispuesto de su tiempo para acompañarnos hoy con esta importante charla. Profe Mauricio, bienvenido y adelante. Anita, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por este espacio. Como siempre, un gusto estar en mi casa, lasallista siempre, ¿no? Y un gusto pues ver tantas personas de tantos lugares que se han conectado, algunos que alcanzo a reconocer en ese listado. Para todos un saludo muy especial. Y bueno, estamos cerrando esta celebración de la Semana de la Alimentación, de las celebraciones del Día del Ingeniero de Alimentos, del Día Mundial de la Alimentación. Y vamos a hablar sobre un tema que genera muchas inquietudes, que es lo que tiene que ver con los edulcorantes no calóricos. Entonces vamos a hablar, como bien decía Ana María, tendencias y consideraciones tecnológicas. Específicamente, ¿qué puntos quisiera que tocáramos? Primero, unas generalidades de los edulcorantes.
no para desgastarme pretendiendo dar una clase completa de edulcorantes, probablemente muchos los conozcan, otros no, va a ser como una mirada general a cada uno de los edulcorantes que se manejan en la industria de alimentos. Luego, recientemente, de hecho, di una charla muy similar con ILSI, Norandino y Mesoamérica sobre las tendencias del mercado en cuanto a edulcorantes, para terminar hablando sobre esas consideraciones tecnológicas y esos desafíos que nos plantea o que nos demanda la industria cuando estamos hablando del uso de edulcorantes. Entonces, hablemos primero de generalidades de los edulcorantes. Pero antes, quisiera traer como a colación por qué esa necesidad de pensar en edulcorantes, por qué esa necesidad de pensar en sustituir azúcar, ¿ya? Y básicamente es porque hay un consumo muy grande de azúcar a nivel mundial. Y eso que este año, este dato, este mapa que vemos aquí, realmente pues ustedes dirán, está muy desactualizado, pero fue como el más actualizado que me pude encontrar de un mapa de consumo de calorías en azúcar a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el mapa directamente? Por colores, ¿cómo es el consumo? Si miramos, Estados Unidos está consumiendo más de 600 calorías por persona por día provenientes solo del azúcar, ¿cierto? Si dividimos, esos 600 calorías entre 4 kilocalorías por gramo que se están aportando, pues que aporta un gramo de azúcar, nos da 150 gramos de azúcar diarios. Es mucho. Miremos Colombia. Colombia está en este rango de 400 a 500. Vámonos por la parte de abajo. 400 calorías diarias de azúcar equivale a 100 gramos. Equivale a que en un día nos comiéramos 25 cubitos de azúcar. Creo que es bastante, ¿cierto? Entonces, es una preocupación grande. Con toda seguridad que si lográramos tener un mapa actualizado, encontraríamos datos aún más preocupantes. ¿Y por qué? Porque es que el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud son 25 gramos de azúcar. O sea, estamos consumiendo entre 4 a 5 veces más azúcar de lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud. Y eso definitivamente en términos de salud impacta. Quienes hayan tenido acceso o conozcan las estadísticas de la última encuesta nacional de situación nutricional en SIN 2015 en Colombia, un 56% de los colombianos con exceso de peso, entre obesidad y sobrepeso, atribuido, entre otras, a una alta ingesta de azúcares. ¿Listo? Pero necesariamente tenemos que hablar del sabor dulce, ¿cierto? Digamos que de los sabores básicos que se tienen en alimentos, el dulce es el que más placer genera, ¿cierto? Obviamente hay personas que experimentan una sensación, unos estímulos en sus terminaciones nerviosas de lo que consideramos placer al alimentarnos, con lo salado, con lo dulce, con lo amargo, en el café o en el té probablemente, con lo ácido o con lo umami, pero el azúcar, lo dulce definitivamente tenemos una tendencia natural hacia lo dulce y se explica como que evolutivamente la lactancia, la leche materna tiene lactosa, no solo la leche materna humana, todas las leches de los animales. Entonces, ese sabor ligeramente dulce genera esa apetencia por querer estarse alimentando, o sea, garantizar que el recién nacido acepte la leche, que no la rechace, ¿cierto? Pensemos si la leche materna fuera muy salada, tal vez el bebé no la tomaría. Hay un gusto. Incluso esto se aprovecha, y esto pues tal vez no viene al caso del tema, pero digamos, en el desarrollo, digamos, de alimentos para animales en crecimiento, para lechones, por ejemplo, se acostumbra a adicionar lactosa a estos preparados de alimentos para mejorar la palatabilidad, para que el lechoncito, un ternero, por ejemplo, recuerde o asocie ese sabor dulce con el sabor de la leche materna y se alimente mucho mejor. Entonces, ¿qué es un edulcorante? O sea, partíamos mostrando unas estadísticas de ingesta de azúcar muy altas. Partimos diciendo que el sabor dulce es necesario, pero entonces luego hay que entender, venga, necesitamos reemplazar el azúcar porque está generándonos unos problemas epidemiológicos de alto impacto. La obesidad asociada a todo lo que tiene que ver con síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, problemas de las articulaciones, la parte emocional también. Entonces, aparece en esta categoría de ingredientes para alimentos aditivos los edulcorantes, que es una definición más escueta que lo que podría dar sería sustancia que le da un sabor dulce a las comidas. Es sinónimo de endulzante.
Aquí probablemente muchos se preguntarán, bueno, endulzante o edulcorante, ¿cuál es la diferencia? Hay algunos que se refieren a endulzante como los que son naturales o básicamente los que aportan calorías, como el azúcar, por ejemplo. Y los edulcorantes son los que no lo hacen. Yo no prefiero casarme con esas definiciones. Para mí, independientemente, edulcorante es la sustancia que da un sabor dulce a las comidas. ¿Y cómo clasificamos los edulcorantes? Hay, digamos, 3 formas de poderlos clasificar. Primera es según su valor nutricional, es decir, ¿me aporta o no me aporta calorías? Y básicamente los edulcorantes, cuando son tipo carbohidrato, como monosacáridos o disacáridos, me están aportando 4, perdón, hay un error en la diapositiva, luego la corrijo cuando se las vayan a compartir, 4 kilocalorías por gramo, los que se consideran edulcorantes nutritivos o edulcorantes calóricos. Y están los no nutritivos o no calóricos, básicamente es porque no están aportando calorías, o sea, son 0 calorías y por eso se considera que no son no nutritivos o no calóricos. Ahora, según su poder edulcorante, yo los puedo clasificar como de alta intensidad, es decir, aquellos que con una cantidad muy pequeña me van a aportar una cantidad de dulzor muy alta, y los de baja intensidad, que básicamente pueden ser muy similares a la capacidad edulcorante del azúcar. Y por último, según su origen, yo los edulcorantes los puedo clasificar como naturales o como artificiales. Creo pues que ahí sí no hay que entrar en mayor detalle de cuál es cuál. ¿Ok? Yo voy a empezar contando los diferentes edulcorantes y haciendo como algunas referencias a ellos. Partamos del azúcar, ¿cierto? El azúcar como tal o la sacarosa es el que se obtiene de la caña de azúcar. En otros, hablando de Colombia, por ejemplo, pero digamos en países como Chile, se obtiene de la remolacha azucarera. Se obtiene igualmente sacarosa, ¿cierto? Permítanme, yo tengo acá el puntero. Es esta estructura molecular, una unidad de glucosa, unidad de fructosa, es un disacárido, ¿sí? El azúcar de remolacha azucarera químicamente es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces es un edulcorante que es nutritivo, es de baja intensidad, de hecho se considera pues como de referencia, ¿cierto? El poder edulcorante del azúcar se considera 1 y ese es el punto de referencia para los demás poderes edulcorantes o capacidad edulcorante de las otras moléculas. Y eso no natural. Por industria, pues hemos aprendido a ver más para el mercado que existen varios tipos de azúcar. Entonces los definí como el azúcar morena, el azúcar rubia, el azúcar blanco, refinado o extra blanco. Ahí simplemente es diferencias en la refinación, básicamente, y en el contenido puro de sacarosa que pueden tener. En un azúcar refinado podemos tener un 99.9% de sucralosa para llegar, de sacarosa, perdón, para llegar al máximo nivel de pureza. Luego tenemos la fructosa, es el azúcar que se encuentra de manera natural en todas las frutas, es un monosacárido, como su ruta metabólica va por otra vía, de pronto aquí yo vi que muchos eran ingenieros de alimentos, o tienen como ese conocimiento, si recuerdan un poquito la bioquímica, por allá la glucólisis, la fructosa entra por otro lado diferente a la glucólisis, entonces es apto para consumirlo por pacientes diabéticos. Es un edulcorante nutritivo, de baja intensidad y natural. Los polioles, estaríamos hablando de, bueno, me faltó la glucosa también, que es el otro monosacárido, que está haciendo parte de la sacarosa. La glucosa se encuentra básicamente, la podemos encontrar en la miel de abeja, la podemos encontrar hidrolizada a partir pues, de la misma sacarosa o de almidones o de los azúcares de los cereales. Los polioles los quise incluir aquí porque se utilizan bastante, tienen capacidad edulcorante, solo proporcionan 2 kilocalorías, no se absorben, entonces usualmente pasan en un proceso de fermentación, pero hay que tener, y tal vez al final lo mencionaremos, consideraciones en su uso por restricciones en cuanto a que si se superan las dosis recomendadas, pues podría haber efectos laxantes, algún tipo de distensión o disconfort desde el punto de vista abdominal. Le encontramos ahí el sorbitol, el xilitol, el lactitol, manitol. Se utilizan mucho en las gomas de mascar porque como no se fermentan en la boca, se consideran edulcorantes no cariogénicos. Adicional a que algunos de ellos tienen un calor de disolución negativo, es decir, cuando se disuelven, enfrían, entonces da una sensación refrescante. Por eso se utilizan mucho también. Pasando ahora
a los edulcorantes no calóricos o no nutritivos, voy a hacer como un recorrido por los más tradicionales. La sacarina es el más antiguo de todos, ¿sí? Es un derivado del petróleo, no se metaboliza, es de absorción lenta y tiene una capacidad edulcorante de 300 a 500 veces más que el azúcar, ¿ya? Cuando hablamos de poder edulcorante y capacidad edulcorante es muy simple, es decir, una cucharadita de sacarina en este caso, vámonos por el nivel más bajo, 300, en dulzor equivale a 300 gramos de azúcar, es bastante, ¿listo? Tiene unas características como tal, tiene lo que llaman el resabio o el aftertaste, es un residual metálico, amargo, característico, que es casi que por todos los edulcorantes no calóricos se presenta, y es uno de los desafíos tecnológicos que vamos a mencionar al final. Es un edulcorante no nutritivo de alta intensidad por esto, porque es que es casi 500 veces más dulce que el azúcar, o sea que en dosificación hay que utilizarlo en cantidades muy bajas. Y es un producto que es artificial. Luego tenemos el aspartame. Este y la sucralosa, que ahorita lo menciono muy particular porque casi que su descubrimiento fue accidental, ¿ya? Es una molécula que se compone de dos aminoácidos, que uno de ellos es el aspartato o el ácido aspartico, y la fenilalanina, que es esta que estoy marcando acá. Y esa condición de tener fenilalanina hace que sea muy particular para el etiquetado. Pero antes de eso, su poder edulcorante aproximadamente 180 veces. ¿Por qué vemos rangos en el caso de la sacarina como 300 a 500? ¿O por qué vemos acá 180 veces aproximadamente? Porque dependiendo de la matriz donde yo esté poniendo mi edulcorante, dependiendo de los otros ingredientes, si hay ácidos, por ejemplo, los edulcorantes usualmente tienen sinergias con los ácidos orgánicos, como el fumárico, como el cítrico, como el málico, entonces se puede potenciar ese dulzor. O a veces, en combinación de varios edulcorantes, cuando hablamos de sinergia, quiere decir que 1 más 1 puede ser 3 o puede ser 4, ¿cierto? Los dulzores independientes no son aditivos, pueden potenciarse o puede haber antagonismos, es decir, se puede disminuir. El aspartame es no nutritivo, es de alta intensidad y es artificial. Pero este asunto de la fenilalanina, entonces hay una patología conocida como fenilcetonuria, en donde el paciente o el sujeto, el individuo, carece de la enzima para hacer el metabolismo de la fenilalanina, que es uno de los 20 aminoácidos proteicos. Entonces, ¿qué pasa? Esa fenilalanina no va a entrar en su ruta metabólica, no se va a transformar a tirosina, a seguir las demás rutas de metabolismo del aminoácido, y se puede acumular en el flujo sanguíneo a nivel hepático y genera daños como trastorno mental, hiperactividad, deficiencias cognitivas, afectaciones a los músculos, en fin, y esa patología se llama fenilcetonuria. Por eso, cuando uno compra un producto que tiene aspartame, siempre va a haber en su etiqueta: fenilcetonúricos contiene fenilalanina, para que se tenga esa advertencia. Entonces, digamos que en cierto modo podría ser un restrictor. A veces la industria no quiere poner ese tipo de advertencias en sus etiquetas y prefiere entonces evitar utilizar aspartame. El acesulfame K es un producto que tiene muy buena sinergia con otros edulcorantes, no tiene esa restricción del etiquetado. Tiene un poder edulcorante pues relativamente muy similar al del aspartame, de 130 a 200. ¿Qué características tiene? Que en productos que van a tener un calentamiento prolongado puede que pierda ese poder endulzante. No es calórico, es de alta intensidad y es artificial. La sucralosa fue descubierta en 1976. Es el único endulzante que se fabrica a partir del azúcar. Si miramos acá, en la parte izquierda tenemos la molécula de sacarosa o de azúcar y vemos señalados unos grupos hidroxilo. Este proceso de síntesis de sucralosa es un proceso que fue patentado porque es una sustitución selectiva de grupos hidroxilo, por átomos de cloro. ¿Okay? Esos átomos de cloro, por un lado, generan una torsión estérica en la molécula, es decir, la molécula de azúcar en su tridimensionalidad cambia de tal manera que las enzimas que van a metabolizarla no pueden hacerlo y por eso no se absorbe, no se metaboliza. Y todavía no está identificado por qué, pero parece ser que esa torsión que se le genera a la molécula expone los centros responsables de dulzor de tal manera que incrementa hasta 600 veces su dulzor.
pero dependiendo del producto, puede ser más bajo o puede ser mucho más alto. Es un edulcorante no nutritivo, de alta intensidad, artificial, seguro para niños, mujeres en embarazo, pacientes diabéticos, adultos mayores, es decir, o sea, lo pueden consumir todos. Y quise poner esta frase acá porque es muy particular la forma como se descubrió la sucralosa. Estaban haciendo un experimento en una universidad en Londres, se me escapa el nombre en este momento, de ensayos de síntesis de compuestos organoclorados, es decir, moléculas orgánicas reaccionando con cloro para mirar qué aplicaciones podían tener. Le estaban apuntando más a pesticidas. Entonces, cuando terminaron la síntesis, cuenta la historia, que el profesor le dijo al estudiante que está haciendo esa prueba, en inglés le dijo test it, y el estudiante entendió taste it, o sea, pruébalo. El profesor dijo que lo probara, o sea, que lo aplicara en algo, y el estudiante entendió pruébalo, él simplemente lo tocó, se lo puso en la lengua y lo sintió muy dulce, y empezaron a investigar qué era lo que ocurría, y de ahí se derivó el proceso de patentar el desarrollo de la síntesis de la sucralosa. La taumatina es un edulcorante totalmente natural, es una proteína, aquí nos alejamos de las estructuras químicas que veíamos en los otros, se obtiene de una fruta, la vemos acá, ¿cierto? La fruta del catenfe, aquí en Colombia no tenemos acceso, yo no sé si en otros países de América Latina lo tendrán, tiene un poder edulcorante muy alto, 2.000 a 3.000 veces más dulce que el azúcar. ¿Qué características tiene? Entonces ustedes dirán, ¿cómo así que no es nutritivo si es una proteína? Y las proteínas aportan calorías. Pero si estamos viendo que tiene un poder edulcorante de 2.000 a 3.000, por más que sea una proteína, la dosis en que se va a utilizar va a ser tan baja que el aporte calórico es despreciable. Entonces es un edulcorante no nutritivo, de alta intensidad y es natural. Y hasta el momento, pues, no hay evidencias de que tenga algún tipo de problema de toxicidad su consumo. La stevia, tal vez el edulcorante natural más conocido de todos, ¿cierto? Se obtiene de una plantica, esta hojita de stevia. Diríamos que se descubrió también por accidente. Los indígenas de Paraguay, de uso milenario por ellos, lo utilizaban para masticar o para endulzar sus alimentos o hacer infusiones de la hoja de stevia que le aportaba un dulzor. La hojita como tal es 20 veces más dulce que el azúcar, o sea, si se mastica una hoja de stevia. Cuando ya se hizo todo el proceso para identificar cuáles eran las moléculas responsables del dulzor y hacer la purificación y el aislamiento, se encuentra que la stevia puede ser hasta 300 veces más dulce que el azúcar, no aporta calorías. Entonces, es no nutritivo, es de alta intensidad y es natural. ¿Y por qué es dulce? Aquí está el responsable de ese dulzor. Es una molécula conocida como esteviósido, en donde hay muchos esteviósidos, ¿cierto? Es como una molécula general, hay muchos esteviósidos, y específicamente como la stevia, el nombre científico es stevia rebaudiana, pues bautizaron estas moléculas como rebaudiósidos. Digamos que el más característico es el REP-A, y quienes de pronto a nivel de industria han trabajado con stevia, de pronto han visto que los proveedores les entregan un REP-A95, ¿cierto? O REP-A50, o REP-A60. ¿Qué quiere decir eso? Que es una stevia que tiene un 60, 55 o 90% de rebaudiósido A, que es el más estandarizado, el que tiene mejor perfil de dulzor. En su origen, la stevia en polvo sabía mucho a hoja, pero una nota, lo que se denomina una nota verde. Esta stevia, que están más purificadas, tenemos ya, por ejemplo, REP-A99, casi todo el producto de rebaudiósido A, obviamente es más costosa. Y ya se está trabajando mucho en aislar el rebaudiósido M, que es todavía más puro en dulzor, el rebaudiósido B. ¿Okay? Características: totalmente soluble en agua, se puede hornear, muy estable, pero al igual que los otros edulcorantes no calóricos, sea sintéticos o artificiales que hayamos visto, estos no caramelizan, que lo voy a discutir en la parte de desafíos y de tendencias. Otro que es muy de tendencia, el fruto del monje o el monk fruit, parecidos a los esteviósidos o rebaudiósidos de la stevia. Esta es la molécula responsable. Este es un mogrósido, el mogrósido 5. Tiene un poder edulcorante de 200. Igual,
hay que seguir trabajando más en el fruto del monje. Hagan de cuenta, como lo ven ahí, es como de tamaño, es como si fuera una granadilla pequeña. Hay que purificar más, hay que aislarlo mucho más para poder encontrar y llegar a esos niveles de purificación de hemogrócidos que nos den un perfil de sabor. Es natural completamente, o sea, que goza de mucha aceptación en la industria, pero por carecer de tanto refinamiento, todavía es un producto que es costoso, pero es no nutritivo, es de alta intensidad y es natural. Y el último en la línea de los naturales es la lulosa, lo denominan como un azúcar raro, ¿sí? Y cuando hablan de que es un azúcar raro, es porque no es muy común en la naturaleza. Es un isómero de la fructosa. Si nosotros vemos acá la molécula de fructosa, vemos que la única diferencia es la configuración que tiene este grupo hidroxilo, que si miráramos el plano de la molécula, en la fructosa está hacia arriba, o sea, está en configuración alfa, mientras que en el caso de la alulosa, perdón, es configuración beta, mientras que en el caso de la alulosa estaría en una configuración alfa, o sea, hacia abajo. Pero ese cambio tan sutil hace que la alulosa no sea metabolizada, o sea que realmente su aporte calórico es muy bajo, es solamente el 10%, es decir, mientras un gramo de fructosa aporta 4 kilocalorías, un gramo de alulosa aporta 0.4 kilocalorías. Es menos dulce que el azúcar, o sea, es de baja intensidad, no es nutritivo por el aporte calórico tan bajo. Y aquí viene una duda, ¿cómo así que natural artificial? Y es porque, si bien ocurre en la naturaleza, para poderlo extraer había que procesar mucha materia prima, entonces se hacen unos procesos de fermentación en presencia de microorganismos a partir de almidones que me pueden generar la alulosa. Entonces es como un proceso biotecnológico que está ahí como en un limbo entre si es natural o es artificial. Muy bien. Terminamos como esa aproximación a lo que son los edulcorantes no calóricos. Ahora quiero compartir con ustedes algo de lo que, como les decía, hace unas 2 semanas en otra presentación que tuve sobre tendencias del mercado. Entonces acá es mostrar una evolución de cómo han sido los lanzamientos de productos que emplean uno o más edulcorantes no calóricos en su formulación. Estos son unos datos que se obtienen con la base de datos de Mintel, que monitorea lanzamientos de productos, y los criterios de búsqueda puntualmente para esta información fueron América, es decir, Norteamérica o Latinoamérica, en donde el ingrediente coincidiera con edulcorantes no nutritivos o no calóricos, donde la supercategoría fuera alimentos y bebidas, y productos publicados entre enero de 2010 y diciembre de 2019. En la línea roja vamos viendo la evolución del uso de ingredientes naturales, y en la línea azul vamos viendo la evolución del uso de ingredientes artificiales. Entonces, si nos ubicamos en este periodo de tiempo, es decir, desde 2013 hasta 2019, vemos que el lanzamiento de productos con endulzantes o edulcorantes artificiales está como estabilizándose. De hecho, con una tendencia a descender desde el año pasado. Mientras que si miramos el mismo rango de tiempo para edulcorantes naturales, ha crecido sustancialmente, ¿cierto? Casi que a un rango de unos 300 lanzamientos de nuevos productos. Este número significa cantidad de productos lanzados al mercado que declaraban tener ese tipo de componentes. Ahora, si miramos la misma información, pero discriminada por edulcorante específico, ¿cierto? Y aquí van a aparecer unos que no mencioné, como el ciclamato y como el neotame, ¿okay? Que son edulcorantes artificiales. Lo mismo, entonces si yo miro, vemos que el rey de edulcorante no calórico sigue siendo la sucralosa, ¿cierto? Pero tiene un descenso. Pero miren qué tan interesante es esta línea violeta, esta línea moradita de acá que voy a tratar de seguir si el pulso del mouse me lo deja. Miren la tendencia que tienen los lanzamientos de stevia, o sea, se disparó, ¿cierto? Mientras que el S-sulfame está estabilizándose, ¿cierto? El aspartame va en un descenso, tímido, pero va descendiendo, ¿cierto? Miren el monfruit que les mencionaba ahora, está creciendo también, ¿cierto? La sacarina del ciclamato están cayendo, o sea, hay una tendencia hacia la naturalidad. Y no solo en edulcorantes, en colorantes, en conservantes, en sabores, hay una tendencia muy fuerte hacia todo lo que es naturalidad.
Yo discrimino la misma información, pero ya por categorías de producto, donde más se ve la presencia de edulcorantes no calóricos sigue siendo en bebidas, ¿cierto? Y hay, digamos, dos razones fundamentales. Una de ellas es que pues, los productos azucarados que más se consumen a nivel mundial son las bebidas. Y la otra es que es muy fácil hacer sustitución de azúcar en bebidas porque, anticipándome de pronto a las últimas diapositivas, el agente de relleno es agua. ¿Por qué agente de relleno? Voy a poner el caso más directo. Si yo en mi formulación tengo 600 gramos de azúcar y los voy a reemplazar con sucralosa, pues obviamente por poder edulcorante vimos ahora que el poder de la sucralosa era 600, entonces con 1 gramo de sucralosa yo voy a equiparar el dulzor de 600 gramos de azúcar. Pero en mi balance de masas, ¿qué pasa con esos otros 599 gramos que no puse? En el caso de una bebida es muy fácil porque se completa con agua. Eventualmente habrá que poner algún ingrediente para ayudar a ese cuerpo que aporta el azúcar, pero es muy fácil. Pero estamos hablando de una torta, si estamos hablando de una leche condensada, estamos hablando de un helado, esos 599 gramos pesan bastante. Tengo que ver cómo los voy a compensar. Y después de las bebidas tenemos los productos lácteos, sobre todo las leches saborizadas, los yogures, pesan mucho en eso. Y luego otra categoría pues, que se van mezclando ahí, que se han mantenido como muy estáticas, pero pueden ver que el crecimiento es bien fuerte en la parte de las bebidas. ¿Cómo estamos en América Latina? Brasil sigue dominando, ¿cierto? Esto ya es solo el año pasado, o sea, el criterio de búsqueda fue solo enero-diciembre de 2019. Brasil tuvo 905 lanzamientos de nuevos productos que usaban edulcorantes no calóricos. Le sigue México, le sigue Colombia, ¿cierto? Y así vamos disminuyendo. ¿Sí? Panamá solo reportó 32 lanzamientos, pero vemos que es un comportamiento interesante en términos de la industria que está haciendo eso. Si discriminamos ese mismo grupo de lanzamientos por categorías del año pasado y cómo lo están comunicando en la etiqueta, entonces en azul declaran que el producto es sin azúcar añadido, en rojo declaran que el producto es libre de azúcar y en verde declaran que es bajo o reducido en azúcar. Entonces miremos que lácteos siguen siendo los que marcan la pauta en cuanto a productos sin azúcar añadido, mientras que en productos libres de azúcar marcan la pauta otras bebidas, por ejemplo, refrescos en polvo, repostería, bebidas gaseosas, sin azúcar, perdón, libres de azúcar y confitería. Son los que más puntean y tienen pues como esa tendencia tan fuerte de lanzamientos. Para terminar, yo mencioné ahorita la lulosa. La lulosa es uno de esos que no se debería perder de vista porque, miren, en Asia-Pacífico casi la mitad de los lanzamientos que estaban con la lulosa estaban diciendo que era un producto reducido en calorías. Lo mismo para América del Norte, un 38%. Y en América Latina, en los últimos 2 años, los productos con la lulosa están diciendo que son sin azúcar añadido. O sea, es algo que es interesante tenerlo. Pues yo recuerdo cuando apareció la sucralosa, era un producto que era carísimo, estamos hablando de casi $500 un kilo de sucralosa. Hoy se consiguen sucralosas de $30, $40 por kilo. La alulosa es cara, ¿cierto? No tengo en un momento en la cabeza cuál es el costo de un kilo de alulosa, pero es cara, pero con toda seguridad en la medida que se investigue más, que se utilice más y que se encuentren sus beneficios, pues obviamente se va a poder incorporar mucho más a la industria. Y para terminar, algunas consideraciones tecnológicas y desafíos que nos plantea todo este asunto de la sustitución de azúcar o del uso de los edulcorantes no calóricos. Y partamos de lo siguiente. Azúcar es más que dulzor, ¿cierto? Así como sodio es más que sal, ¿ya? Pero hablemos de azúcar. ¿Por qué? Porque es que si bien la razón fundamental de poner azúcar en muchos productos es aportar dulzor, el azúcar también tiene una función de textura, ¿cierto? Aparte del sabor dulzor, me redondea otras características de los alimentos, me aporta un aroma. Caramelización, la famosa reacción de Maillard, que es responsable de esta corteza así doradita en la torta, ¿sí? o en los panes.
eso no se logra con estos edulcorantes que les mencioné ahora porque ellos no caramelizan, ¿ok? Bueno, exceptuando la lulosa que podría tener ese tipo de reacción, los demás no lo hacen. El azúcar le aporta estabilidad, volumen, mejora la maquinabilidad de algunas masas de alimentos, está asociado a la actividad acuosa, a la vida útil de un alimento también, porque me está alterando la presión osmótica, en fin, me modifica. En helados es fundamental porque tiene que ver con la cristalización del punto de congelación. Es un ingrediente que me genera humectación en mi alimento y me va a determinar el tamaño de porción. Si ustedes han observado un sobrecito de un refresco de estos light en polvo, es mucho menos la cantidad por porción que la que se utiliza de un refresco en polvo que tiene azúcar. Voy a enfocarme en algunos de los efectos del azúcar para que pensemos qué es lo que eso implica en términos de trabajar un edulcorante no calórico. El azúcar potencia los sabores de los alimentos, ¿cierto? Cuando se trabajan en bebidas hay una sinergia entre el azúcar y los ácidos que se están utilizando, se potencian ambas percepciones, ¿ya? En confitería es fundamental. En confitería, para lograr las estructuras cristalinas, para lograr los sabores de vegetales, incluso en productos cárnicos se utiliza a veces azúcar para poder realzar esas notas y no necesariamente están aportándome dulzor. En cuanto a volumen, la fermentación del azúcar en productos donde el azúcar es sustrato para las levaduras es fundamental porque ese CO2 que me produce me va a generar el aumento de la masa, ¿ya? En algunos productos el azúcar es un agente de relleno, entonces si yo lo reemplazo, ¿cómo voy a compensar esa diferencia en masa? La textura de las bebidas, el azúcar le da cuerpo a las bebidas. Recuerden, quienes han hecho mermeladas, o creo que todos alguna vez en tecnología de vegetales, los ingenieros de alimentos, hicimos alguna mermelada y sabemos que hay que hacer un adecuado balance entre azúcar, pectina y ácido para que me dé esa estructura de gelificación, ¿ya? Lo que les decía ahora, en bebidas no es tan crítico, en bebidas simplemente reemplazar el agua como agente de relleno, aunque la textura cambia, entonces a veces sí se recomiendan fibras o algunas gomas que me den un poquito de cuerpo en la bebida. En la vida útil, sobre todo en productos con un alto contenido de azúcar, esta tiene un poder de limitar el desarrollo de microorganismos porque me está afectando la actividad acuosa. Me afecta también la presión osmótica, entonces eso me está reduciendo mucho más la capacidad de proliferación de microorganismos, ¿sí? En fermentación, lo mencioné ahorita para el pan, en bebidas alcohólicas no tendría sentido trabajar con un sustrato que no fuera fermentable porque no vamos a llegar a esa producción de alcohol. Lo mencioné ahorita, el punto de congelación, ¿sí? El azúcar es fundamental. Ya hay ingredientes que apuntan a eso, no solo por edulcorantes, sino por fibras, por ejemplo, o algunas grasas estructuradas que permiten que aún en sustitución de azúcar los puntos de congelación se mantengan. Y el desarrollo del color, ¿cierto? O sea, pensemos en un crème brûlée sin azúcar, no vamos a tener forma de desarrollar esa corteza dorada característica gracias a la reacción de Maillard en café, en tortas, en postres, en pan. Y como agente humectante, porque le da brillo, porque mantiene la textura, mantiene esa característica como de jugosidad de algunos productos gracias a que el azúcar puede retener agua dentro de la estructura del alimento. Entonces, ¿qué alternativas encontramos a nivel de industria para responder a esos desafíos de sustituir azúcar? Pues bueno, en cuanto a dulzor, listo, trabajemos con edulcorantes no calóricos. Pero ¿qué hacemos en cuanto a sabor? Entonces están los potenciadores naturales, por ejemplo, el extracto de regaliz tiene esa capacidad de potenciar los sabores dulces. En volumen, entonces se pueden utilizar enzimas para reemplazar el azúcar que me ayuden a desarrollar ese volumen. En fibras, utilizar la inulina o la polidextrosa o fibras en general que me le den cuerpo al producto, pues para mejorar la vida útil, técnicas de conservación química, térmica o física. La fermentación, ahí sí es necesaria, o sea, en fermentación sí necesitamos un sustrato fermentable. Para mejorar el punto de congelación, también, como les decía ahora, algunas gomas, grasas o fibras. En desarrollo del color, ¿se necesita la reacción de Maillard o habrá que poner un colorante?
adicional. Y para cumplir esa función de agente humectante, las gomas. Eso es de los desafíos tecnológicos. Ahora, si recordamos un poquito esa historia del mapa que les puse al principio, hay unos desafíos desde el punto de vista nutricional que requieren el uso de sustitutos de azúcar. En este momento está en evaluación por parte del Ministerio de Salud una nueva resolución que reemplazaría a la 333 de etiquetado nutricional, que va a proponer estos sellos frontales, que ya por ejemplo se utilizan en Chile, se utilizan en Perú, en Ecuador utilizan el sistema de los semáforos en la parte de atrás, México ya lo aprobó pero todavía no ha entrado en implementación esa resolución, y puntualmente aquellos productos sólidos que tengan más de 10 gramos por 100 gramos o líquidos que tengan más de 5 gramos por 100 mililitros de azúcares añadidos van a tener que tener este sello alto en azúcar añadido. Pues ya es una demanda de uso de edulcorantes. ¿Y por qué todo este asunto y por qué pensar en unos sellos? Esto está asociado a ese primer mapa y estadísticas que les mencioné, porque el exceso en consumo de azúcar me genera deterioro de cavidad oral, aumento de peso, incremento del apetito, aumento de la demanda de insulina, que luego puede estar conectada a diabetes, ¿cierto? Insulinoresistencia, todos los excesos de carbohidratos, no solo de azúcar, terminamos almacenándolos en forma de grasas, principalmente a nivel de tejido adiposo, hígado también, posibles cáncer de páncreas, insuficiencia renal, hipertensión arterial y malnutrición. O sea, los impactos de salud del consumo excesivo de azúcar son muy altos. Recuerden los datos del comienzo. Y para finalizar, que esto daría como para otra charla completa, hay algunos estudios que están contravirtiendo el uso de los edulcorantes no calóricos. Todavía no hay conclusiones contundentes, consistentes, pero en modelos animales, por ejemplo, se ha identificado que no tienen tanto impacto el uso de edulcorantes o el consumo de edulcorantes sobre el control de peso. O sea, efectivamente puede que haya una disminución, pero luego hay un efecto como de recuperación. Entonces, aparentemente no tienen tanto impacto, falta profundizar mucho más, pero hay evidencia científica que va a ir mostrando como una dirección. Hay otros estudios en donde muestran que los edulcorantes no calóricos están relacionados con la regulación de la microbiota intestinal, que es fundamental, ¿cierto? Nosotros en cuanto a microbiota tenemos un sistema, un ecosistema completamente autónomo que aporta una cantidad de metabolitos secundarios en nuestro organismo. Y otros, no hay todavía mucho, pero también está empezando a aparecer por allá todo lo que tiene que ver con déficit de atención y hiperactividad. No menciono acá los que están asociados a cáncer o otras patologías, porque ya esos han sido muy estudiados. Incluso hay unos edulcorantes que en algunos países están prohibidos, han sido retirados o luego regresan por el tema cáncer, pero estos son como los tres que desde el punto de vista de profundizar más en estudios y en investigación, yo siento que hay que entender un poco mejor, porque los estudios que hay en modelos animales, o sea, no son 100% extrapolables al modelo humano, y adicional, trabajan con unas dosis que en extrapolación a kilogramo de peso corporal del hombre son dosis muy exageradas, entonces tampoco es como comparable. Eso es lo que les quería compartir en esta sesión de hoy. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por la atención y quedo atento a preguntas que puedan tener. Muchas gracias al profe Mauricio por esta importante conferencia, por actualizarnos y bueno, vamos a proceder a realizar algunas preguntas en este corto tiempo en relación a bueno, esto no es tanto de la conferencia, pero voy a aprovechar para solucionarla de una vez. En relación a la conferencia, si tiene certificación, no, la conferencia no tiene certificación, pero el profe sí nos va a compartir las diapositivas y quienes se inscriban en la lista de asistencia que dejará Alexis al final de la conferencia, les haremos llegar las diapositivas de esta charla. ¿Listo? Para la pregunta que hace William. En relación a si es la última conferencia, no. Estamos constantemente programando conferencias, varios ciclos de conferencias. Hemos estado
en ciclos de alimentación y nutrición, en ciclos de gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos. Los invitamos a seguirnos en redes. Tenemos unas redes de los programas del área de alimentos. Si me colaboras, Alexis, copiándoles allí a los asistentes, estamos en Facebook como Ingeniería de Alimentos Lasallista y en Instagram como ing.alimentoslasallista. Allí nos pueden seguir y estar y actualizarse pues como en las conferencias que vamos dando para que sepan de ellas pues y se puedan conectar en el momento en el que las vamos dictando. Tenemos programada varias conferencias hasta el final del año, entonces los invitamos a seguirnos. También con estas bases de datos les vamos a ir enviando a sus correos, pero por las redes bueno, nos pueden ir siguiendo. Pregunta ya sí del tema, dice Sara Franco, tengo una consulta, ¿qué tal la tagatosa? ¿Es considerado también un edulcorante natural? Bueno, la tagatosa se obtiene a partir de la lactosa por rutas de fermentación, algo parecido a lo que mencioné ahorita de la lulosa. Entonces, digamos que en términos de legislación, yo sé que va a sonar muy particular lo que voy a decir, no es artificial, o sea, se obtiene de productos naturales, pero no es artificial, ¿cierto? Porque todavía no hay como una clasificación específica de considerarlo edulcorante natural, aunque se obtiene, tiene certificado GRAS, ¿cierto? Totalmente apta para el consumo humano, pero todavía no está clasificada de si es natural o es artificial. La mejor definición, al igual que en el caso de la lulosa, es se obtiene de fuentes naturales y luego se hace un proceso de fermentación, pues reacciones biotecnológicas. Perfecto. Por aquí otra pregunta. Perdón, antes de la pregunta de Sara, hay una pregunta que me hizo Lucía Oviedo, pero me la envió privadamente. Entonces yo se la quiero contestar porque Lucía preguntaba, ¿cuál sería el mejor edulcorante en términos de salud, metabolismo y nutrición? Bueno, Lucía, yo qué te dijera. Por lo que he tenido la oportunidad de conocer y de estudiar, digamos, en los edulcorantes artificiales, el que menos restricciones tiene, o los que menos restricciones tienen son acesulfame K y sucralosa, ¿cierto? Ahora, en los naturales, pues yo diría que cualquiera de ellos es válido, ¿cierto? No hay como hallazgos de que la stevia tenga problemas en salud, de que la tomatina tenga problemas en salud, viene siendo una proteína. Entonces yo te diría que si me fueras a preguntar por artificiales, me voy por acesulfame K y sucralosa, y por naturales, cualquiera de ellos. Listo, Anita. Perfecto. Por aquí Silvia Ospina nos pregunta que cuando hablan del licor sin azúcar, ¿a qué se refieren si no existe esa posibilidad de la fermentación del azúcar? Listo, Silvia. Entonces, sí se utiliza el azúcar para que se fermente, pero ya ese azúcar se transforma en alcohol, ¿cierto? Y lo que se refiere al licor sin azúcar es sin azúcar añadido. O sea, hay un azúcar natural de ese licor, de ese jugo de la caña de azúcar que sufre todo el proceso de la fermentación para transformarse en alcohol. Pero lo que pasa es que a muchos de esos productos, por ejemplo los aguardientes en general, sufren un ajuste de sabor adicionándoles azúcar. Entonces lo que hacen es que o no les adicionan azúcar o les adicionan algún edulcorante, pero no sé si habrá habido alguna actualización, pero hasta donde yo tenía conocimiento, las bebidas alcohólicas no tenían permitido el uso de edulcorantes no calóricos. Entonces lo que hacen es que le bajan la cantidad de azúcar añadido. ¿Listo? Perfecto, gracias Mauricio. Dice Marcelo, ¿qué opinas del yacón como endulzante? Bueno, el yacón es un tubérculo. El yacón es fuente de una fibra que se llama inulina, ¿cierto? Pertenece a la misma familia del chicory root, de la chicoria. Y la inulina es un fructano, o sea, es un polisacárido en donde las unidades son fructosas, no son glucosas, sino fructosas. Entonces, por eso tiene su capacidad de endulzante. Obviamente, cuando hay un tratamiento térmico, por ejemplo, en el caso del yacón o de alguna extracción, pues se liberan unidades de fructosa y por eso le aporta ese nivel de edulcoración. Pues sí, pues digamos que se utiliza, pero
yo sé que se está trabajando más es para mirarlo como fuente de fibra prebiótica e inulina, más que como poder edulcorante. También pregunta Tomás acerca de los dátiles como endulzantes. Lo que pasa es que acá entramos a una serie de una cantidad de productos que aportan dulzor, ¿cierto? Y que como tal, pues sí, es una fuente natural, mucho mejor. O sea, si ustedes me preguntan cuál sería la mejor fuente natural para endulzar, una fuente natural de carbohidratos, pero tiene carbohidratos. No recuerdo la composición exacta como tal del tipo de carbohidratos que tienen los dátiles, pero están aportando calorías de todas maneras, ¿ya? También nos preguntan, Mauricio, por la palatinosa. La palatinosa, esto es más o menos como parecido a la alulosa, a la lactulosa, que es otro carbohidrato de bajo índice glicémico. También se conoce como la isomaltosa, ¿sí? Entonces, digamos que en ese orden de ideas es totalmente válido su uso. No lo he trabajado, personalmente no lo he trabajado como tal, pero sí sé que se utiliza bastante en aplicaciones de desarrollos pues, de productos deportivos. Y ya como isomaltosa o isomalt, sí se utiliza mucho en aplicaciones, por ejemplo, en repostería o en galletería. Perfecto. Por aquí otra pregunta, Mauricio. Dice Danila Díaz, ¿cómo se determina que el producto es bajo en azúcar? ¿Se basan en alguna resolución o se relaciona con un porcentaje de valor diario? Dice, mencionaste que alto en azúcar es 10 gramos por cada 100. Si es menor a ese valor, ¿puede decirse que es bajo en azúcar? Bueno, lo que pasa ahí es que hay todavía ahí como una especie de vacío en lo que salió ese nuevo borrador de la resolución, porque el sello puntualmente dice alto en azúcar añadido, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, revisamos todo el borrador de la resolución y le enviamos al Ministerio comentarios. Y la pregunta es, ¿cómo van a identificar analíticamente que un azúcar fue añadido? Me explico. Si yo hago un jugo con mango y como tal ese jugo de mango tiene fructosa, pero adicional puse más fructosa en la formulación, ¿yo cómo voy a identificar analíticamente cuál fructosa era la del mango y cuál fructosa era la añadida? No hay forma de hacerlo, ¿cierto? Porque por más que se corra un HPLC con todas las tecnologías de análisis, fructosa es fructosa. Entonces hay como unos vacíos ahí que estamos esperando como en respuesta de eso. Ahora, para decir que es bajo en azúcar en general, hay unos criterios. Si no va el sello de alto en azúcar añadido, entonces podría decirse que es bajo en azúcar, pero habría que hacer ya como el cálculo por porción para cada uno de ellos. Correcto. Por aquí otra pregunta de Yudecatia. En un producto final edulcorado con stevia, ¿cómo se determinaría el porcentaje de este producto? Ahí necesariamente, si se quiere cuantificar el contenido de stevia, tiene que aplicarse, habría que trabajar por HPLC, utilizando patrones de los esteviósidos. Lo que pasa es que, como les decía ahora, esteviósidos son muchos. Básicamente, mi recomendación es, determinemos cuánto tiene de rebaudiósido A, que se consiguen los patrones para hacer, pues, quienes hayamos tenido el contacto con HPLC o con cualquier tipo de estas técnicas analíticas, sabemos que hay que construir una curva de calibración con el patrón, luego correr la cromatografía, mirar los picos y poder determinar el contenido específicamente de uno. O sea, yo no diría que nos vamos con todos porque sale muy costoso conseguir todos los estándares y es muy dispendiosa la técnica. Correcto. Voy a dos preguntas más porque hay muchas y bueno, por también respeto al tiempo. Anita, yo te ofrezco algo. Si quieres, después me pasas el listado de preguntas que no alcancemos a responder y se les puede compartir. Cuando les manden las memorias, se les pueden mandar las respuestas. Perfecto. Gracias, Mauricio.
Bueno, otras dos preguntas más para contestarlas aquí, las otras pues las tendríamos vía correo electrónico. Para que no se les olvide, por favor, diligenciar la asistencia en el link que nos va a compartir al final Alexis. Bueno, hay otra pregunta, dice, ¿existe algún equipo portátil para medir la presencia de edulcorante en sustancias líquidas, algo similar al brixómetro? Sí, o el refractómetro, no. O sea, así como portátil para poderlo medir, no. Porque de hecho, como la dosis es tan baja, no me está afectando. O sea, si yo cargo, por ejemplo, una gaseosa 0 azúcar en un refractómetro, me va a marcar 0 grados Brix, porque la dosis es tan bajita que no me alcanza a mover. Y no hay como otra técnica para poderlo hacer. Básicamente, todo esto tiene que ser ya con técnicas analíticas más avanzadas. Correcto. Y por último tenemos por acá la pregunta de Luz María Alzate, la profesora Luz María Alzate dice, ¿cuál es el mejor vehículo para los edulcorantes que no aumente el índice glicémico? Listo, Luzma, a ver, en la industria se utiliza mucho la maltodextrina, ¿cierto? Y la maltodextrina definitivamente afecta el índice glicémico, ¿ya? ¿Qué he estado viendo yo en algunos? Algunos utilizan lactosa, pero entonces están los intolerantes a la lactosa, los hipolactásicos. En otros casos yo he visto que utilizan algunas fibras, ¿cierto? Por ejemplo, tipo polidextrosa o por ejemplo la misma inulina, que no afectan el índice glicémico, se pueden utilizar, pero es muy costoso, ¿cierto? Porque, ojo, voy a utilizar marcas, yo no soy muy amigo de hablar de marcas en estos contextos académicos, pero para comparar. Un sobrecito de Splenda, el amarillito que ustedes encuentran en cualquier cafetería, eso no es Splenda pura, eso es Splenda casi que al 1%, porque si fuera pura, créanme que ese sobrecito les endulzaría demasiado. Entonces, ponemos un poquito de Splenda pura, lo vehiculizamos, utilizamos un carrier, ¿cierto? Que por lo general es maltodextrina, ¿ya? Pero eso me afecta el índice glicémico. ¿Qué pasa? Que es muy poquito lo que se está consumiendo, entonces de pronto el impacto no va a ser tan alto y es el más económico para trabajar. Correcto. Entonces, Mauricio, si me regalas, porfa, para yo compartirles una imagen a los asistentes. Claro, déjame, yo dejo de compartir acá. De compartir, entonces, les comparto por acá, pues a las personas que se conectaron con nuestra charla, que seguimos en ciclo de conferencias en todo el área de alimentos para que porfa nos sigan en las redes y pues estén enterando de esas conferencias que vamos programando de actualización de diferentes conocimientos. Y justo por eso queremos compartirles en este momento los programas que tenemos activos para inscripciones para el 2021-1, para el próximo semestre. Ingeniería de alimentos, programa reacreditado en alta calidad, la especialización en alimentación y nutrición, que es un programa que encadena con la maestría en innovación alimentaria y nutrición. Quienes decidan empezar en este ciclo, pues pueden empezar en especialización y se les reconoce las asignaturas vistas en la especialización para graduarse con este doble título, tanto especialista como magíster en el área de alimentación y nutrición. Y también contamos con una maestría también activa, la maestría en gestión de la calidad de los alimentos que se dicta en convenio con el Colegio Mayor de Antioquia. El profe Mauricio es uno de los profes de, como les mencionaba ahorita, de dos de las asignaturas que se dictan en el marco de estos dos posgrados, tanto especialización como maestría, y entonces los invitamos a consolidar, a fortalecer y a aumentar toda esa base del conocimiento en estos temas de alimentación y nutrición con nuestros posgrados. Alexis ya les ha compartido, creo que es el último mensaje que está en el chat, el link de inscripción y más que de inscripción, de asistencia a esta conferencia. Allí, por favor, nos notifican para poderles enviar a sus correos electrónicos las diapositivas de esta conferencia. Entonces, también a través de Alexis, que él les está dejando allí su número telefónico, el correo electrónico, pues pueden conseguir información un poco más precisa y ya si se requiere de una asesoría personalizada para conocer en especial de alguno de estos
tanto el pregrado como los posgrados, conmigo, Ana María Restrepo Duque, la jefe del programa, de los programas del área de alimentos. Con todo el gusto pues les estaremos solucionando alguna duda relacionada con el tema académico, la modalidad en la que se va a trabajar, costo, en fin, todo un tema académico en donde les explicamos qué es lo que se ve teórico y también pues desde la virtualidad, y qué es lo que hacemos de manera presencial en el tema de los laboratorios, porque contamos con una infraestructura bastante interesante y unos equipos, como lo mencionaba ahorita el profe Mauricio, en especial un equipo de trazabilidad y un laboratorio de trazabilidad y residualidad acreditado ante ONAC, en donde se hace el análisis a través de todas estas, usando equipos para hacer análisis instrumental, se usan para hacer la identificación y la cuantificación de todos estos compuestos que nos mencionaba el profe Mauricio en esta conferencia. Entonces, agradecerles. Anita, perdón, yo hago un comentario ahí. Yo veo que muchos de los asistentes están dejando su correo electrónico. No hay necesidad de hacerlo porque creo que ya queda con el correo con que se registraron, ¿cierto? Originalmente a participar. Correcto. Sí, lo que necesitamos es que en el link, yo creo que voy a volverlo a poner para que les quede al final, en este link que les estoy compartiendo en este momento. Deben diligenciar su asistencia para que a través de este link entonces les hagamos llegar la información de la charla. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces les agradecemos. Bueno, les voy a compartir por acá también las redes en las que nos encontramos en el programa. Alexis, si me colaboras ahí, Ingeniería de Alimentos Lasallista en Facebook y en Instagram, ing.alimentos lasallista. Cualquier asesoría adicional en relación a nuestros programas de pregrado y posgrado en el área de alimentos, pues estaremos atentos a solucionarla. No siendo más, les deseamos una feliz noche, y al profe Mauricio, muchas gracias de nuevo por disponer de su tiempo y actualizarnos de esta forma. Muchas gracias, estuvo excelente la conferencia. Gracias. Chao.